Milagrosas oraciones del Salmo, fe y alabanza transformadora en la adversidad revelada por Dios. En el tercer año de Joacim, en los días oscuros que asolaban a Israel, había un hombre llamado David, un joven pastor con el corazón de un rey. Su vida estaba sumida en la angustia, huyendo de la ira del rey Saúl, quien había jurado acabar con su vida por celos desmedidos. Desesperado y solo, David se refugió en la cueva de Adulán. Allí, la oscuridad no solo cubría el lugar, sino que también envolvía su alma. Su corazón abrumado por el miedo resonaba en el silencio de la cueva, un eco de angustia que clamaba al cielo. Mientras las sombras crecían a su alrededor, David recordó las promesas de Dios, esos maravillosos momentos de su infancia al lado de su madre, las dulces enseñanzas que había recibido, y la profunda verdad impartida por el anciano Samuel cuando lo ungió como el futuro rey de Israel. Con ese recuerdo, su fe se avivó, y su corazón, aunque temeroso, resplandeció con un rayo de esperanza. Con la voz quebrada, levantó su clamor al Señor, creyendo firmemente que no era vano su grito. «Clama a mí y yo te responderé», resonó en su mente como una poderosa verdad. El eco de su súplica se alzó entre las paredes frías de la cueva, un incienso que ascendía al cielo, y con cada palabra que pronunciaba, el peso de su dolor se tejía en alabanzas. No perdió la certeza de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero la sombra de Saúl persistía, y las noticias de sus planes malignos llegaban hasta la cueva como un susurro siniestro. Sin embargo, en su desesperación, David encontró un impulso, no solo para clamar por ayuda, sino para adorar. Comenzó a cantar, transformando su sufrimiento en una melodía de fe, abriendo en su corazón una puerta de esperanza. Mientras su voz alzaba alabanzas, otros, igual de desposeídos y marginados, comenzaron a llegar a la cueva. Los rechazados, los que llevaban el peso de la injusticia en sus pechos, se unieron a él, respondiendo al llamado de un rey que, aunque perseguido, no dejaba de confiar en Dios. David, en su adversidad, se transformó en un líder para aquellos que no tenían refugio, ilusionándolos con la promesa de que Dios no abandonaría a sus fieles. En un instante de serenidad tras su intenso clamor, un destello de luz iluminó la entrada de la cueva, como si el cielo mismo hubiera respondido a su llamado. La tensión llenó el aire. El ángel de Jehová, mensajero divino, se presentó ante él, trayendo el alivio de su fiel intervención. Al verlo, el corazón de David latía con renovada fuerza, convencido de que su oración había sido escuchada. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El ángel, como un reflejo de la promesa divina, brotó en su ser la certeza de que el camino que había de seguir sería lleno de prueba, pero también de gloria. La vida de David, marcada por su clamor sincero, se encaminaría a una revelación gloriosa, dejando la cueva de Adulán no solo como un refugio, sino un lugar sagrado de encuentro entre un rey desgastado y su Dios. Una historia de redención, amor y un divino compromiso que se desarrollaría en los días que vendrían. Y sucedió que, al amanecer, la luz del sol comenzó a entrar por la entrada de la cueva, iluminando el recinto. La esperanza y la gloria de Dios se hacían palpables en el aire. David se levantó con el rostro aún lleno de lágrimas, pero con los ojos resplandecientes, y preguntó al ángel: «¿Qué mensaje traes, oh enviado del Altísimo?» El ángel, con voz serena, le respondió: «David,
escucha la palabra del Señor. Él te ha visto en tu aflicción, y ha decidido que no caerás en las manos de Saúl. Se levantará un tiempo en el que tú, el ungido, reinarás sobre su pueblo. Pero primero, deberás pasar por el fuego de la prueba, porque en la lucha hallarás la fortaleza para llevar a cabo el propósito divino. Mientras estas palabras resonaban en su corazón, David sintió como si las cadenas de su angustia comenzaran a romperse. La persecución había sido dura, pero la promesa de su futuro como rey trajo consigo una nueva carga de responsabilidad y de fe. Se llenó de valor al entender que no estaba solo. El Dios de sus padres lo guiaba. «Yo seguiré confiando, Señor», murmuró David, «pues tu palabra es verdad y tu fidelidad eterna». Los hombres que estaban junto a él, los desdichados y los oprimidos, miraban con asombro. Su tristeza se transformaba en esperanza, y su incertidumbre en propósito. Inspirados por el mensaje del ángel, se levantaron con una nueva determinación. En ese momento era evidente que no eran solo un grupo de marginados. Eran el comienzo de un ejército fiel que caminaría con él hacia la victoria prometida. David, aun en su continua huida, había comenzado a forjar un clan de seguidores leales, cada uno de ellos elegido por el Señor para acompañarlo en su destino. Mientras marchaban hacia el exterior de la cueva, un nuevo sol se alzaba en el horizonte, simbolizando no solo su futuro, sino también la intervención divina en medio de sus tribulaciones. Mientras las sombras de la cueva se quedaban atrás, David recordó las palabras de Moisés: «No temas, porque yo estaré contigo». Y en ese instante, un profundo conocimiento se apoderó de él. Aun cuando las amenazas de Saúl se cernían sobre él como un manto oscuro, David entendió que la victoria no vendría por la fuerza de la espada, sino por la entrega y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Los días siguientes fueron difíciles, pues las noticias de sus movimientos llegaron rápidamente a oídos de Saúl. Pero a cada paso que daba, David se entregaba a la oración, elevando sus quejas y alabanzas al Señor. En su corazón, guardaba la certeza que había sido sembrada por el ángel. El plan de Dios estaba en juego, y cada adversidad era una oportunidad para cimentar su carácter como el rey que Israel necesitaba. «¿Cuál es el propósito, Señor?», preguntó David en medio de la noche mientras se encontraba solo, lejos de las luces del campamento. «¿Por qué me has llamado a ser rey si la prueba es tan grande?». En su soledad, una voz susurró en su corazón: «Así como fui contigo en el desierto, lo seré en tu reinado. A través de tus lágrimas y luchas, he escuchado cada clamor. Recuerda, estoy contigo». Y así, en la penumbra, la ansiedad de David dio paso a una profunda paz. Sabía que sus clamores se convertían en pasos no solo hacia la gloria, sino hacia la manifestación del propósito eterno de Dios. El eco de su corazón se fusionó con el latido divino. Había un gran plan en marcha. Acercándose a su destino, la historia de su vida estaba a punto de cobrar vida con un nuevo significado. ¿Qué regalo de gloria traería el Altísimo una vez que cumpliera la prueba de su fidelidad? David y sus hombres se adentraron en las montañas, donde los ecos de sus pasos resonaban como si el mismo cielo estuviera atento. Era un tiempo de incertidumbre, y cada sombra que se proyectaba sobre el camino parecía una manifestación de las amenazas que acechaban desde la lejanía. Sin embargo, en cada latido de su corazón, el próximo capítulo de su vida cobraba forma, guiado por la mano invisible del Altísimo. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el aire olfateaba a tierra fresca, David se sentó junto a sus hombres, quienes lo miraban con veneración y expectativa. Era un momento propicio para compartir las enseñanzas de su alma, y así, levantando la mirada hacia las estrellas, comenzó a recitar los salmos que brotaban de su corazón atribulado. «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará». Salmo 23, 1-2. Sus palabras resonaron en la noche como un canto de esperanza, aferrándose a la certeza de que Dios lo guiaba.
Un murmullo de asentimiento llenó el aire. Aquellos hombres desdichados empezaron a recordar la fe que creían perdida. La fe se encendió como una antorcha en la oscuridad, y uno a uno comenzaron a unirse a su canto. La melodía del salmo, unida al clamor de sus corazones, elevó una atmósfera de transformación. En medio de su tribulación, se encontraron levantados, soldados no solo de metal, sino de fe y alabanza. Fue en ese momento de revelación que God estaba escuchando sus clamores. Un rayo de luz iluminó el rostro de David, y comprendió que el sufrimiento no era solo su carga, sino también un medio por el cual el designio de Dios se manifestaría. Debemos ser como el alfarero, dijo David, formados y moldeados en el fuego para que al final seamos instrumentos en sus manos. No obstante, la sombra de Saúl continuaba acechando, y la palabra del Señor no había dejado de advertir sobre la inminente amenaza. Aquella misma noche, mientras David se retiraba a un rincón apartado para orar, sintió una presencia envolvente que llenaba el espacio. Con el corazón lleno de expectativa, David buscó a Dios con toda su alma. ¿Qué debo hacer, Señor? Dale fuerza a este corazón desalentado para enfrentar esta batalla. De repente, el viento susurró su nombre, y la voz del Señor retumbó entre los árboles. David, he oído el clamor de mi pueblo y el tuyo, y he decidido manifestar mi poder entre ellos. No solo será tu vida la que se levantará, sino también la fe de un pueblo que pronto será testigo de mi gloria. Sus palabras profundas atravesaron el lamento de David. Era claro que había una conexión divina. Tú no serás el único en la mira de mi misericordia, David. Recuerda, así como llamaste a los que estaban afligidos a seguirte, muchos más serán en el futuro, formando la nueva generación de los justos. Mira más allá de lo que tus ojos pueden ver, pues mi plan es mucho más vasto. Hacia adelante, habrá un tiempo que nunca habías imaginado. La presión ardía. David se sintió vigoroso, y lágrimas de asombro manaron de sus ojos. Oh Señor, haré eco a tu voz para que mi pueblo no desmaye en la adversidad. Seré el ungido que no solo reinará, sino que levantará a un pueblo en fe y alabanza. A medida que la primera luz del alba empezaba a asomarse, un sentido de propósito ardía en su corazón. David sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero ahora entendía que el sufrimiento sería un vehículo para mostrar la luz divina. Mientras se preparaban para otra jornada en el camino de la adversidad, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué más está reservado para nosotros, oh Jehová? ¿Qué más se revelará de tu plan soberano? La respuesta aún estaba oculta, y así, el viaje de prueba y esperanza continuaba. La historia de la redención de David ya no solo era su historia, sino una prelusión de algo mayor que estaba por venir. La gloria de Dios se desplegaría en su vida y en la vida de su pueblo, abriendo el camino hacia el cumplimiento de un pacto eterno. Mientras el sol se alzaba y bañaba la montaña con un brillo dorado, David reunió a sus hombres en un claro rodeado de árboles frondosos. Cada mirada reflejaba esperanza y un renovado sentido de propósito. Aquella mañana, el viento traía consigo murmullos de gloria y redención, y sus corazones comenzaron a palpitar como uno solo, inquietos ante la voz de Dios que aún resonaba en sus almas. «Escuchadme, hermanos», dijo David con un tono firme. «Hemos encontrado refugio en nuestro Señor. Aún en tiempos de angustia, encontramos alabanza en nuestro clamor. Recordad el salmo que proclamé anoche, pues en su verdad hay poder». Como si respondieran a un llamado divino, los hombres de David levantaron sus voces, uniendo sus corazones en un cántico de adoración. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Salmo 9:1. Cada palabra se convirtió en un eco de lo que Dios había hecho por ellos, y en la confirmación de lo que aún estaba por venir. En medio del canto, un observador se creó entre ellos, una sombra de inquietud. Pero David, al notar la tensión, elevó su voz. No temáis, pues aunque la batalla se acerque, el Señor está con nosotros.
Mi corazón se fortalece en la certeza de que en cada prueba, Él forja nuestro destino. Mientras el día avanzaba, un grupo de hombres se acercó con noticias preocupantes. Señor, Saúl ha movilizado a sus guerreros. Marchan hacia nosotros en busca de sangre. La búsqueda de tu vida continúa, dijeron con rostro desencajado. El viento pareció callar, como si el universo esperara la respuesta de David. Con voz decidida, David se inclinó ante Dios clamando, «Oh Dios, ¿qué haremos ante esta nueva adversidad? Dame fuerza, danzaremos en la victoria que solo tú puedes proporcionarnos». Sus palabras llevaban la marca de un corazón que sabía que el Señor nunca abandonaría a su pueblo. En ese momento, el cielo pareció abrirse y una luz radiante iluminó a David. La voz de Dios volvió a resonar, esta vez más firme, más clara. «Levántate, David. En tu confianza yo te guiaré y en tu compasión haré que otros encuentren refugio. La victoria está a la puerta, y no por la fuerza de tu espada, sino por la fe que alabas». David sintió que una corriente de poder lo sostenía, y al levantar su cabeza a sus hombres, dijo emocionado, «Estamos llamados a ser valientes. No lucharemos solos, comunión y fe serán nuestras armas. Él ha prometido ser nuestro refugio y entrega». De pronto, todos los hombres se unieron en oración. Con manos entrelazadas y corazones ardientes, clamaron, «Oh Señor, levanta nuestro estandarte, aún en el peligro, nuestras voces alzamos. Saludamos el día que has hecho, porque aunque la sombra nos rodee, seremos fieles a ti». A medida que la oración ferviente se elevaba como un incienso placente, el cielo se oscureció momentáneamente, y la atmósfera cambió. Podían sentir la presencia de Dios, tangible y poderosa, descendiendo sobre ellos. Era un recordatorio palpable de que el Señor nunca había estado ausente, aunque las circunstancias parecieran desmoronarse. Y mientras la tarde se deslizaba gradualmente hacia el ocaso, un susurro entre los hombres de David comenzó a tomar forma, como un rumor sagrado. ¿Qué más nos revelará nuestro Dios? ¿Qué propósito glorioso está aún por desplegarse? Así, entre las incertidumbres y el clamor por la salvación, David sintió el corazón del pueblo resonar en un solo latido. Era el comienzo de una nueva era, donde no solo lucharía por su vida, sino también por su descendencia y por un pacto que definirá generaciones. La revelación aún estaba por entrar en escena, y así permanecieron, expectantes, a la espera de lo que el Señor había prometido. ¡Qué grandes maravillas! ¡Qué milagros estaban por suceder en el camino hacia la redención y la restauración! Se llenaron de consejo, porque sabían que estaba en juego algo mucho más grande que ellos mismos. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, un colorido espectáculo dio paso a la noche, pero el corazón de David no conocía descanso. Sus pensamientos giraban en torno a la amenaza inminente que representaba Saúl, y debía buscar la dirección del Altísimo como nunca antes lo había hecho. Con fervor, se apartó de la conmoción del campamento, buscando un lugar solitario, donde el rugido de la naturaleza pudiera servir de eco a su clamor. «Oh Señor, Dios de mis padres, clamo a ti en este tiempo de angustia», suplicó en voz baja. «En ti confío. ¿Qué harás en este día? Muéstrame tu camino y permíteme caminarlo con valentía». Un silencio sagrado envolvió el lugar, tan profundo, que podía oír el latido acelerado de su propio corazón. En medio de su oración, la presencia del Señor se manifiesta de nuevo, envolviendo a David con un estremecimiento. «David, escucha mi voz. Tu vida ha sido celada en mis propósitos, y no caerás en manos de tu enemigo. Yo soy tu escudo y tu fortaleza». La revelación llenó su ser. Cada palabra era como un eclair que iluminaba la oscuridad. Regresando al claro, David reunió a sus hombres alrededor de la fogata que chisporroteaba con fuerza. «Hermanos, el Señor ha hablado. La victoria no dependerá de nuestros propios esfuerzos, sino de nuestra fe en su palabra. Él nos guardará,
y nos llevará a la gloria, no por nuestros méritos, sino por su grandeza. Se miraron unos a otros, y en sus rostros se encendió una llama de determinación. Lucharemos no solo por nosotros, sino por el propósito divino que nos trasciende. Alcemos nuestras voces en proclama a nuestro Dios. Gritaron a una sola voz, y de los labios de cada hombre salió una alabanza ardiente. Al encender sus cánticos con la verdad de los salmos, el eco de sus voces se mezclaba con el viento nocturno. Alza tu cabeza, oh mi alma, y mira hacia el cielo, porque del norte viene nuestra ayuda, el Creador de los cielos y la tierra. Salmo 121, 1-2. A medida que entonaban, el ambiente parecía cambiar, y la luz de la luna brillaba más intensamente, como si el propio cielo se uniera en su adoración. Aunque la batalla se acercaba, la unidad de espíritu entre ellos era inquebrantable. Sin embargo, de repente, un mensajero con rostro preocupado irrumpió en el círculo. David, los espías traen noticias de que Saúl se ha dividido en 2 grupos, y uno de ellos se aproxima rápidamente. El tiempo es breve, debemos actuar. Un murmullo de inquietud recorrió el grupo, pero David, con su fe recién renovada, respondió con firmeza. No temáis, hermanos. Recuerden nuestro clamor, nuestro contexto, la promesa que se nos ha otorgado. Más que hombres, somos el pueblo del pacto. El Señor combatirá por nosotros. Las palabras de David infundieron calma. Haremos un sacrificio de alabanza. En medio de nuestros enemigos nuestro Dios se glorificará. Os insto a que permanezcáis firmes y oréis. No hay poder mayor que el de nuestras oraciones. Con esto, David ordenó a los hombres preparar un altar improvisado, y ofrecieron su sacrificio, no de animales, sino de sus corazones, y allí, de rodillas ante el Señor, clamaron una vez más. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza, y en ti hallaremos la victoria. Milagrosas oraciones se elevaron al cielo, y en ese momento, el pueblo fue uno con su destino divino. Entre el clamor enérgico y el ardor de sus votos de lealtad, la atmósfera se cargó de una sensación de que algo grande estaba por suceder. David sintió que la revelación divina aún no había culminado. Lo que vendría era más profundo que una simple victoria en batalla. Así, mientras la noche se oscurecía, el viento soplaba de forma misteriosa, trayendo consigo la expectativa de lo que estaba a punto de ser revelado. Las promesas del Señor, veladas en el tiempo, aguardaban el momento justo para manifestarse. ¿Cuál sería el destino de David y su estirpe ante los propósitos eternos de Dios? De esas profundidades emergía una verdad que resonaría por generaciones. El plan soberano de Dios aún estaba en marcha, y lo mejor estaba aún por venir. La tensión en el aire era palpable mientras el tiempo avanzaba, y la oscuridad envolvía el campamento como un manto. Las estrellas parpadeaban en silencio, reflejando el anhelo del pueblo por la intervención divina. David sintió que algo se agolpaba en su pecho. La lucha por su vida y la de sus hombres estaba a la vuelta de la esquina, pero la fe le daba alas para enfrentar la adversidad. Recordad las palabras del Creador, exhortó David, su voz resonando con un poder nuevo. Si Él es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Con un fervor renovado, levantó sus manos hacia el cielo y empezó a clamar. Oh Dios de Israel, ahora, ante ti, clamamos. En unión venimos, buscando tu mira y dirección. Danos valentía en el día de la batalla. Mientras sus palabras se elevaban, un susurro del viento pareció responder, creciendo en intensidad hasta convertirse en un girar de hojas. El Espíritu de Dios se movía, y David entendió que esa noche no estaban solos. La presencia divina era palpable. Sus hombres sentían el escalofrío de lo sagrado que impregnaba el momento. De repente, un gran estruendo resonó a lo lejos, como un eco del oro del relámpago que partía el cielo. La tierra tiembla ante la llegada de tus enemigos, gruñó uno de los hombres con voz baja, temeroso de que la nación de Israel se hallara al borde de la destrucción.
Pero David, con firmeza en su corazón, respondió: El Señor, nuestro Dios, no ha olvidado su pacto. Él nos ha elegido. Por eso en su nombre avancemos hacia la batalla. Recordad a Josué, continuó David, quien al entrar a la tierra prometida llevó al pueblo en medio de poderosos muros. El mismo Dios que nos sacó de Egipto ha prometido que no caeremos en manos de Saúl. Sintiéndose llenos de fervor, David entonó un nuevo canto. Su misericordia es para siempre, su fidelidad nunca cesa. Así, los hombres se unieron en un coro de alabanza, llenos de esperanza. Mientras el último eco de su canto se desvanecía, David se detuvo en su oración. En lo profundo de su ser sintió una revelación inminente. Sus ojos se cerraron y sus pensamientos se centraron en lo que vendría. Tú, Señor, que miras desde lo alto, muéstrame lo que debe hacerse, imploró. En un instante, un profundo silencio cayó sobre el lugar, y la voz del Altísimo resonó nuevamente en su corazón. David, la victoria será tuya, no por espada o lanza, sino por el poder de tu fe. Temed no, pues el tiempo se ha acercado. Los hombres miraron a su líder con una mezcla de asombro y expectación. Se dieron cuenta de que algo poderoso estaba a punto de manifestarse. ¿Qué significa esto, David?, preguntó uno de ellos, sus ojos brillantes por la incredulidad. El tiempo de la salvación ha llegado, respondió David, aún embargado por la presencia de Dios. Preparémonos, pues mañana sería el día en el que el Señor realizará maravillas entre nosotros. Cuando la última palabra se deslizó de sus labios, se escuchó el auge de un grito de guerra en la distancia. Los hombres miraron a su alrededor, asustados, pero la mirada firme de David los llenó de valor. Sabed que el día del juicio ha llegado, dijo, mas en él hay salvación. Sin embargo, justo antes de que se dispusieran a dormir, el mensajero que había irrumpido antes apareció nuevamente, su rostro pálido. David, he encontrado noticias. No solo Saúl se aproxima, sus aliados vienen con un ejército. Futuro incierto nos espera. David miró al mensajero, la palabra de Dios aún resonando en su alma. Pero había una verdad que su corazón sabía. Aunque la adversidad parecía abrumadora, el plan soberano de Dios marchaba hacia su cumplimiento, y la victoria estaba asegurada en su voluntad. Un nuevo día se asoma, familia. Afrontemos lo venidero con fe, pues Él nos mostrará aún más de su eterna verdad. Así terminó aquella noche de oración y expectativa, con un eco de promesas invisibles reverberando en el aire. Lo que estaba por venir, solo el Señor lo conocía. Pero el pueblo de Dios estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, confiando en que la obra del Altísimo estaba en desarrollo. Las Escrituras se entrelazaban en su historia, y David comprendió que el destino de toda una nación se encontraba en la palma de su mano. La primera luz del alba se filtraba entre las sombras, trayendo consigo un brillo tenue sobre el campamento. David se despertó, su corazón palpitante por la promesa divina que aún ardía en su interior. Con un cuerpo cansado pero un espíritu vigoroso, se levantó y miró a sus hombres, que ya estaban en pie, armados de la fe que les había infundido la noche anterior. Hoy, mis hermanos, comenzó David con una voz cargada de gravitas, recuperaremos la tierra que el Señor nos ha prometido. Él nos ha prometido victoria, y nosotros nos levantaremos como un solo hombre. El piano de la mañana resonaba en el aire con un susurro de la mañana, mientras los hombres asentían, sus rostros iluminados por la esperanza. Mientras se preparaban para el encuentro, David no podía apartar de su mente las palabras que había escuchado. No por espada o lanza, sino por el poder de tu fe. Una imagen de Moisés atravesando el Mar Rojo surgió en su corazón. La obediencia a Dios había dado paso a un milagro, y él se aferró a esa verdad. La atmósfera se tornó densa, marcada por la anticipación y el temor que flotaba como un halo sobre su ejército. Sabiendo que no podían permitir que el miedo dominara sus corazones, David ordenó a los hombres que se reunieran y, juntos,
elevaron sus voces. Oh Dios de los ejércitos, mira nuestra tribulación y interviene por nosotros, clamó, y el eco de su oración resonó en las colinas. De pronto, el horizonte se oscureció mientras el ejército de Saúl se acercaba, una multitud de soldadotes y carros que saturaba la vista. Pero en el corazón de David, una convicción ardiente se hacía más fuerte que cualquier miedo. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Las palabras del Salmo cayeron de sus labios como un canto de guerra. Sus hombres se sintieron electrizados por la certeza de que en medio de la adversidad, el Altísimo siempre proveería. La batalla comenzó, y gritos de guerra llenaron el aire. David, a la cabeza de su gente, no podía evitar recordar los consejos del anciano Samuel. La obediencia es mejor que el sacrificio. Les instó a mantener el enfoque, a luchar con valentía pero con fe. No luchamos solos, el Señor está en medio de nosotros, gritó, levantando su espada en alta, reflejando la luz del sol que empezaba a brillar en su esplendor. Mientras avanzaban, un estruendo en el cielo llamó su atención. Un rayo descendió, y en el instante inesperado, el pánico se apoderó del ejército de Saúl. Los soldados, aterrados, comenzaron a retroceder, y un caos divino estaba en movimiento. La mano del Señor está aquí, murmuró David entre la confusión, sintiendo que el poder de Dios se manifestaba de maneras inimaginables. David entonces recordó las profecías que lo habían rodeado, desde el ungimiento de Samuel hasta las promesas hechas por las generaciones pasadas. La confianza en las promesas de Dios llenó su ser, y a cada paso, se esforzó por mantener la voz de su Creador en su corazón. No cejemos en el camino, exclamó, llevando a sus hombres hacia la victoria. Hoy será recordado como el día en que el Señor cambió el destino de Israel, porque su misericordia es para siempre, con cada hombre dispuesto a seguir la voz de su rey. Tanto el ejército de David como el de Saúl escucharon la resonancia del cielo que respondía al fervor de la fe y la alabanza. Un nuevo triunfo se forjaba en aquel día, y mientras sus enemigos comenzaban a dispersarse, David sintió la alabanza brotar de su interior. Pero en medio de la batalla, una nube oscura se cernía, recordándole que el último acto divino aún no se había manifestado. La victoria, aunque inminente, llevaba consigo un peso de revelación. En el silencio que siguió a la guerra, algo más profundo debía revelarse, y el corazón de David empezó a latir con anticipación. ¿Qué más tienes preparado para nosotros, Señor?, susurró para sí mismo, esperando la respuesta que vendría. La obra divina no terminaba ahí. El plan soberano de Dios estaba tejido en lo profundo de sus luchas, y la historia de Israel dependía de los hilos que él aún tenía por entrelazar. Los ecos de la batalla resonaban en el aire, y la atmósfera se impregnaba de un silencio tenso, como si el tiempo mismo se sostuviera a la espera de lo que estaba por ocurrir. David observó a los hombres que seguían de cerca su liderazgo, sus corazones aún palpitando con la intensidad del combate. Veía la mezcla de agotamiento y adrenalina en sus rostros, pero también una luz inquebrantable que les unía en la búsqueda de la gloria prometida. De repente, el sonido de un cuerno resonó por el campo, un llamado que rompió el velo de confusión que se había establecido. Era Abisai, su valiente sobrino, corriendo hacia él con noticias urgentes. Rey David, Saúl ha caído en un profundo sueño, y sus líderes se encuentran desorientados. Este es el momento para actuar, el momento de tomar lo que es nuestro. La mente de David se llenó de pensamientos vertiginosos, recordando lo que el Señor había profetizado. No solo debía conquistar la batalla, sino también establecer un reino donde la justicia y la paz pudiera reinar. Sin embargo, reflexionó, la victoria es un don que se obtiene no solo con la fuerza del hombre, sino por la voluntad del Altísimo. En ese momento de decisión, se arrodilló en la tierra bendecida por la batalla. Con su rostro inclinado, clamó al Señor nuevamente. Oh Dios, que tus planes se cumplan.
Danos sabiduría para proceder, para que no solo avancemos con el deseo de la victoria, sino con el corazón recto de tu pacto. Revela tu camino a seguir. Un viento inesperado sopló, como si la creación entera respondiera a su súplica, y David sintió que el poder divino lo envolvía. Fue en ese instante, cuando la visión se hizo clara, que entendió el plan de Dios. Vamos, hombres de Israel, dijo con renovada fervor. No seamos solo conquistadores, seamos portadores de promesas. Hoy, no solo recuperaremos lo que se nos ha quitado, sino también estableceremos un nuevo hogar en el nombre del Señor. Mientras avanzaban, un destello apareció entre las sombras. Era un grupo de hombres que rasguñaban el horizonte. David se dio cuenta de que eran los guerreros de Saúl que concordaban con su sueño de unificar el reino. El eco de las promesas antiguas comenzó a resonar en su mente, recordándole la unción que había recibido y los dictados de un rey que debía ser uno con su pueblo. Es tiempo de reconciliación, declaró David, sintiendo la urgencia en su voz. No somos enemigos entre nosotros. Si el Señor ha permitido que nuestros caminos se crucen en este día, es porque hay un plan más grande que nosotros. Con la impetuosidad de un pastor por su rebaño, se acercó a los que habían sido adversarios, y con mano extendida, les ofreció la paz. ¿No ha dicho el Señor que el verdadero rey es aquel que, al final de la lucha, busca la sanación y no la venganza? Unámonos. El silencio fue reemplazado por murmullos de asombro, y finalmente, voces alzadas. Las palabras de David se encontraron con el eco de Dios que resonaba en los corazones de los hombres, desdibujando la línea entre amigos y enemigos. Aquella reunión de guerreros no solo era un acto de victoria, sino un acto divino que mostraba cómo el amor de Dios puede cambiar la historia. Sin embargo, en el fondo de su ser, David sentía que aún había más en el horizonte. Esa sensación de que la batalla que habían librado era apenas el preludio de una revelación mayor, no lo abandonaba. Mirando a su alrededor, vio lo que el Señor había comenzado y atascó en su corazón la pregunta: ¿qué vendrá después, oh Dios, en esta travesía hacia la aceptación y la unidad? Si esta ha sido una señal de tu poder, ¿cuál es el propósito que aún no ha sido visto? Con el campamento vibrando de esperanza renovada, el futuro se mantenía como un misterio ante ellos, mientras la voz del Creador resonaba en su espíritu. Sus corazones palpitaron, preparados para la respuesta que podría cambiar todo. En la distancia, la promesa de un reino lleno de justicia y paz comenzaba a brillar. Pero lo que ella no sabían era el próximo paso del plan soberano de Dios, que aguardaba ansioso por revelarse en los días venideros. Mientras la luz del alba comenzaba a asomarse sobre las colinas, David sintió el peso de la gloria de Dios sobre él. Se había levantado la bruma de la batalla, pero la neblina de lo desconocido todavía nublaba su corazón. Las palabras de su súplica resonaban en su mente como un eco en una cueva vacía. ¿Qué parte de tu plan, oh Dios, se revelará ahora? A su alrededor, los hombres de Israel comenzaban a murmurar entre ellos. Algunos compartían historias de sus ancestros, acercándose a la idea de lo que podría ser una unificación bajo un mismo rey. Fue Abisai quien rompió el silencio. Rey David, los corazones de los hombres laten al mismo compás. ¿No deseas que nos reunamos con los guerreros de Saúl y declaremos nuestro pacto de unidad en el nombre de Yahvé? David miró a su alrededor. Allí estaban los hombres que antes habían sido enemigos, ahora viéndose como hermanos, su sed de sangre reemplazada por el deseo de paz. Así será, respondió David, pero antes debemos elevar nuestras voces a nuestro Dios y pedir su bendición sobre este nuevo camino. Dirijámonos a Él y pidamos que su voluntad se manifieste entre nosotros, como se escribe en los Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27:1. Recolectando a todos, David los guió a un terreno elevado, donde los cielos parecían abrirse en respuesta a sus corazones humildes. Se arrodilló, y la multitud lo siguió.
David levantó sus manos, y su voz resonó, recogiendo la alabanza y el clamor de su pueblo. Oh Dios de nuestros padres, escucha nuestra súplica. Hemos peleado contra la sombra de la muerte. Hoy, trae luz a nuestra unión. El viento sopló suavemente, como si el propio Dios respondiera. Las espinas de la enemistad se disiparon, y fue entonces cuando una paz sin igual llenó la atmósfera. Como si un manto divino cubriera a todos los presentes, pudieron sentir la bondad del Altísimo en sus corazones. Fue una transformación sagrada, un toque del Espíritu Santo, que los unió en fe y propósito. La tierra bajo ellos respondió, vibrando con la promesa de un nuevo comienzo, y David supo que ese día sería marcado en la historia de su pueblo. Sin embargo, la inquietud persistía en su interior. ¿Qué más revelará el Señor? ¿Cuál es el siguiente paso en este camino que se ha abierto ante nosotros? Mientras los hombres retiraban sus miradas del suelo, llenos de esperanza, David sintió una fuerza creciente, una inspiración celestial. ¿No es acaso nuestro mandato representar a Dios en la tierra, ser luz para las naciones? Es tiempo de consagrar nuestra unidad. Debemos levantar a los que han caído y guiarlos hacia la verdad de nuestro Dios, tal como lo dice el Salmo. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con paz. Salmo 29:11. La voz del pueblo resonó a su alrededor, un clamor de unidad y agradecimiento, mientras lo entendían. Mientras la multitud comenzaba a cantar, David sintió que las corrientes del tiempo se precipitaban hacia algo mucho más grande. Pero mientras se llenaban con alegría y alabanza, la alborada reveló sombras en el horizonte. Y en su corazón, David se preguntaba si había enemigos ocultos que aún conspiraban en la oscuridad. ¿Hasta dónde se extiende el plan de Dios? ¿Qué desafíos deberán enfrentarse aún? La gloria de la unidad brillaba intensamente, pero en su corazón, una inquietud se despertaba, no solo de guerra física, sino de una batalla espiritual aún más profunda. Dios tenía más que desvelar. En su soberano propósito, la historia se estaba tejiendo con hilos de pruebas y triunfos. La voz del Señor le susurraba a David en ese momento. La paz que buscas es solo el inicio de un reino. La senda de lo divino aún se extiende delante de ti, y mi obra en medio de ti está a punto de ser manifestada. Estén atentos, porque el verdadero desafío está aún por venir. Con esta revelación, una profunda paz se asentó en el corazón de David, mientras se preparaba para enfrentar lo que Dios estuviera dispuesto a mostrar. La historia todavía no había terminado. Lo que Dios había comienzo en ese campo de batalla estaba destinado a trascender generaciones, y aún había más por descubrir en el divino relato. Mientras la luz del alba iluminaba el campamento, David contempló la escena que se desplegaba ante su mirada. Los hombres, quienes pasaron de ser enemigos a hermanos, se preparaban para unirse en un pacto de unidad que permanecería en la historia. Sin embargo, a pesar del júbilo que llenaba el aire, una sensación de inquietud persistía en el corazón del joven rey. ¿Qué más tiene reservado nuestro Dios para nosotros?, se preguntaba mientras su atención vagaba hacia las colinas lejanas. David recordó las advertencias sobre la astucia de Saúl y cómo la ambición puede nublar los corazones. La paz había sido declarada, pero el eco de la lucha aún resonaba en su ser. Sin embargo, el temor no dominaba su espíritu. Confiaba plenamente en la soberanía de Yahvé. Aproximándose al grupo, levantó la mirada y habló con voz firme. Hermanos, hemos atravesado grandes pruebas y dificultades, pero hemos emergido no solo como guerreros, sino como uno solo en fe. Debemos ser astutos y estar alertas, pues el enemigo aún puede acecharse en las sombras. El silencio reinó mientras sus hombres escuchaban, comprendiendo las profundas palabras de su rey. David continuó. El Señor ha sido nuestra luz y nuestra salvación, y en su nombre, levantaremos nuestra mirada hacia lo alto. No solo levantaremos un reino en el terreno de la victoria,
sino un reino que resplandezca con su gloria y justicia. Fue entonces que Abisai, siempre a su lado, interrumpió. Rey, hay quienes murmuran en las colinas. Son los hombres leales a Saúl, aquellos que aún creen en su causa. Sus corazones están llenos de resentimiento. ¿Qué haremos con ellos? David sintió que un nuevo fuego se encendía en su interior. La dificultad de la reconciliación se cernía encima, pero también comprendía que la respuesta debía ir más allá del conflicto. El enemigo es el miedo y el odio, no estos hombres. Si el Altísimo ha permitido que nuestros caminos se crucen en esta unión, entonces tenemos la oportunidad de testificar de su amor y gracia. Motívame, oh Señor, a ser un instrumento de paz. Un murmullo de aprobación recorrió su pequeño ejército. Y lo que comenzó como un grupo de guerreros desolados, se convirtió en un clamor colectivo hacia la luz. Cada mirada se llenó de determinación, listos para un nuevo acto de fe. Así que, enviemos mensajeros a aquellos que han estado perdidos en la enemistad. Digamos que, en nombre de Yahvé, hay un nuevo camino, un camino de paz. Con determinación, David organizó a sus hombres para que fueran testigos de este nuevo pacto. En la soledad de un pequeño claro, un pequeño grupo de mensajeros, liderados por Abisai, se encaminó hacia las montañas, llevando el mensaje de unidad y esperanza. El resto de los hombres se congregó en oración, pidiendo dirección y protección para sus enviados. David sintió la carga de la responsabilidad en su corazón. Sabía que este paso era crucial no solo para su futuro, sino para la integridad de la nación. Clamó al Señor con fervor constante: «Oh Dios, muéstrame el camino que debo tomar. Tu amor, ¿cómo puede ser extendido incluso a estos hombres que una vez fueron nuestros enemigos? Permite que nuestras voces sean un reflejo de tu gracia». Tiempo transcurrió, y la atmósfera se llenó de expectación. Finalmente, los mensajeros regresaron. La situación se tornó tensa cuando Abisai avanzó, su rostro mostrando una mezcla de asombro y revelación. «Rey David», comenzó, «los hombres de Saúl han aceptado tu ofrecimiento. Ha habido un cambio. Venían con armas levantadas, pero se fueron con corazones rendidos. Ellos buscan paz y están dispuestos a formar parte de este nuevo reino que tú proclamaste». Las palabras de Abisai resonaron como un trueno en el silencio expectante. Una ola de júbilo se desató entre sus hombres. Sabían que este era un acto de Dios. Ya no eran solo un ejército, eran la manifestación de la obra del Altísimo. David, sin poder contener sus lágrimas, levantó sus manos al cielo en agradecimiento. «Alabado sea nuestro Señor». La unidad es la respuesta. Esa es la respuesta divina. Esta es nuestra oportunidad para demostrar que el amor y la fe son más invencibles que cualquier espada. Mientras el jolgorio crecía, David recordó las palabras de los Salmos. «Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía». Salmo 133:1. Fue un momento de revelación transformadora. No solo se había levantado un rey, se había forjado un pueblo. Aquella era la esencia de su misión. Sin embargo, en la profundidad de su alma, David sentía que esa no era la conclusión de la historia. Un sentido de inquietud lo envolvía. Una pregunta le susurraba al oído. ¿Qué más? Oh Jehová, ¿qué más debe acontecer para que tu gloria se manifieste en su totalidad? Mientras se preparaba para la próxima etapa de su viaje, una realidad se gestaba en el horizonte. Una revelación prometía cambiar el curso de su reino. La unión traía consigo nuevos desafíos, y dentro de ese tejido se tejían misterios aún por descubrir. David tomó un profundo respiro, consciente de que el plan soberano de Dios se estaba desplegando lentamente, y que, como su siervo, debía estar preparado para todo lo que estaba por venir. Cuán grande sería el impacto de esta unión en el cumplimiento de las promesas de Dios. El corazón de David latía intensamente, lleno de expectación por las bendiciones que aún quedaban por ser reveladas.